La sirena se apagó con un gemido cansado justo cuando el coche patrulla se detuvo bruscamente frente al edificio de apartamentos. El asfalto mojado reflejaba las luces estroboscópicas, tiñendo la escena de un azul y rojo intermitente. De la puerta trasera, una mujer salió con una calma inquebrantable, sus manos esposadas a la espalda. Su figura, esbelta pero robusta, no delataba la indignidad del momento. Vestía ropa sencilla, un abrigo oscuro que ocultaba cualquier detalle que pudiera indicar su estatus. El oficial Miller, un hombre corpulento con una actitud de suficiencia grabada en su rostro, la empujó suavemente hacia adelante. «Muévete, señorita. No tenemos toda la noche». Su voz era un gruñido apagado, impregnado de una autoridad que creía incuestionable. La mujer, de facciones latinas marcadas por una vida de propósitos, apenas parpadeó. Sus ojos, profundos y serios, recorrieron la fachada del edificio, una última mirada a lo que había sido un refugio temporal. No había pánico en su expresión, ni súplica, solo una profunda resignación que se mezclaba con una chispa apenas perceptible de ira contenida. El oficial se aclaró la garganta, impaciente. Entendió el cargo, ¿verdad? Disturbio del orden público y desobediencia a la autoridad. Pudo haber sido más sencillo. La mujer no respondió de inmediato. Sus labios, finos y firmes, se curvaron mínimamente, una casi imperceptible señal de desaprobación. El aire frío de la noche se colaba por las solapas de su abrigo, pero ella parecía inmune al frío, a la humillación pública. Un segundo oficial, la agente Ruiz, más joven, y con una sombra de duda en sus ojos, observaba la escena desde la distancia, el rostro iluminado por la luz de la patrulla. Había algo en la compostura de la mujer que le resultaba inquietante, algo que no encajaba con el perfil de delincuente habitual que Miller siempre asumía. La mujer se giró lentamente hacia Miller, su mirada fija en la suya. «Sí, oficial, entendí». Su voz era baja, pero resonaba con una claridad inconfundible, una autoridad inherente que parecía desafiar el ambiente hostil. Miller se encogió de hombros, desestimando la aparente calma como una fachada. «Bien, entonces, al coche». Empujó su espalda de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. La mujer dio un paso, su paso firme y medido, a pesar de las esposas. El oficial no podía saber que cada fibra de su ser, cada paso en la oscuridad, estaba guiado por una disciplina forjada en campos de batalla muy diferentes. El interior de la estación de policía olía a desinfectante barato y a desesperación rancia. Las paredes de color crema, manchadas y desconchadas en algunos puntos, parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. La mujer, cuyo nombre aún no había sido pronunciado por los oficiales con el respeto que merecía cualquier ciudadano, fue conducida a una sala de procesamiento fría y funcional. Le quitaron sus pocas pertenencias: un reloj sencillo, un par de gafas de lectura en una funda desgastada y una billetera vacía de efectivo, pero con un par de tarjetas bancarias y una identificación laminada. El oficial que las revisaba, un hombre joven con el pelo ralo y una mirada aburrida, apenas prestó atención a los datos. Dirección: sí. Ocupación: servicio militar. ¿En serio? ¿Y qué hace una militar como usted metiéndose en problemas a estas horas? Su tono era sarcástico, su desprecio palpable. La mujer se mantuvo en silencio mientras su mirada recorría la sala. Observaba las marcas de lápiz en la mesa de metal, los arañazos en las paredes. Cada imperfección era un testimonio silencioso de innumerables vidas que habían pasado por ese mismo filtro, muchas de ellas, como la suya, juzgadas de antemano. No era la primera vez que se enfrentaba a la indiferencia institucional, a la suposición de culpabilidad basada en su apariencia o su historia. Había visto esa mirada en los ojos de reclutadores escépticos años atrás, en comités de promoción donde su expediente hablaba por sí solo, pero su presencia física, su linaje,
parecía ser un obstáculo invisible. Respiró hondo, un suspiro apenas audible, un ancla para su mente. Su mente, una fortaleza de disciplina y estrategia, se negó a tambalearse ante la vulgaridad del momento. Recordó los días en la academia, las madrugadas en el campo de entrenamiento, la promesa que se hizo a sí misma de no dejar que ninguna barrera, externa o interna, la definiera. La humedad en el aire de la estación parecía calar sus huesos, pero su determinación era un fuego interno que la protegía. Pensó en las caras de los jóvenes soldados que había liderado, en los sacrificios que había pedido y en los que ella misma había hecho. Este pequeño inconveniente, esta humillación deliberada, era solo otra prueba. La puerta de la sala se abrió con un chirrido. El oficial Miller entró, su expresión aún más rígida. A la celda de detención, sección B, y sin privilegios especiales. Que espere a que su abogado se presente. Las palabras se sentían como sentencias, pero la mujer solo asintió, su mirada fija en un punto más allá de los oficiales, en un horizonte invisible que solo ella podía ver. La celda era un cubo de hormigón frío y desolador, con una litera de metal y un inodoro que olía a lejía. La mujer se sentó en el borde de la litera, el frío del metal traspasando su ropa. No se quejó, no intentó atraer la atención. En su lugar, se permitió un momento de introspección profunda. Las horas pasaron, marcadas solo por el cambio de guardia y el sonido distante de voces y portazos. Finalmente, la pesada puerta de metal se abrió de nuevo. Un abogado de oficio, el joven y visiblemente cansado Daniel Vargas, entró con una carpeta de Manila bajo el brazo. Sus ojos, cansados, revelaban la fatiga de una noche larga. Buenas noches. Soy su abogado, Daniel Vargas. Me llamaron por su caso. Supongo que sabe que no tengo mucho que ver hasta la audiencia preliminar, pero estoy aquí para escucharla. Daniel la miró con una mezcla de curiosidad y la habitual indiferencia profesional. Esperaba una cascada de quejas, una negación histérica, lo que sea que solían ofrecer sus clientes nocturnos. Pero la mujer solo lo observó, sus ojos oscuros y penetrantes, una calma casi antinatural en sus facciones. Gracias por venir, señor Vargas, dijo ella, su voz resonando con una quietud sorprendente en el eco de la celda. No hay mucho que escuchar. Fui arrestada por un delito que no cometí. Es un malentendido. Daniel se reclinó contra la pared, cruzando los brazos. Un malentendido que involucra cargos de resistencia a la autoridad. Eso es serio. El oficial Miller dice que usted fue obstinada. La palabra obstinada sonó como un eufemismo condescendiente. Obstinada en mi dignidad, replicó ella, su voz una cuerda tensa. Me pidieron que me callara. Me dijeron que mi presencia era un disturbio. Estaba visitando a mi hermana, que vive en ese edificio. Estaba esperando en el vestíbulo. Les dije quién era, cuál era mi propósito, y aún así insistieron. Daniel parpadeó, sintiendo un escalofrío. La autoridad en su voz era innegable, a pesar de las circunstancias. No era la típica charla de un arrestado. ¿Y quién es usted exactamente?, preguntó. La pregunta simple pero cargada de una nueva incertidumbre. La mujer le sostuvo la mirada, una chispa de ironía danzando en sus ojos. Mi nombre es General Elena Ramírez. Y sí, soy general del Ejército de los Estados Unidos. La revelación fue entregada con una calma que contrastaba con el impacto que Daniel sintió. Sus ojos se abrieron, su mandíbula cayó ligeramente. Había anticipado cualquier cosa menos eso. El silencio llenó la celda por un momento. Un silencio pesado con el peso de una verdad impensable. Daniel Vargas, el abogado de oficio, se quedó petrificado, su mente luchando por procesar la información. Su boca se abrió y cerró un par de veces antes de que pudiera emitir un sonido.
¿General? ¿Ramírez? Su voz era apenas un susurro, una mezcla de incredulidad y un miedo incipiente. Elena asintió, su expresión imperturbable. General de brigada, para ser exactos. Y sí, esto es, un inconveniente. La palabra inconveniente, en este contexto, pronunciada con tal aplomo mientras estaba esposada en una celda, era casi absurda. Daniel se enderezó, la fatiga de la noche borrada por la adrenalina. Necesito verificar esto. Esto es enorme. Nadie me dijo esto. Los papeles solo decían servicio militar, sin rango, sin nada. Elena se encogió de hombros con una elegancia que desmentía su situación. No suele ser la información más relevante para un arresto por disturbio. Además, los detalles de mi asignación actual son clasificados. Solo llevo mi identificación militar en casos muy específicos. Daniel sacó su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente mientras buscaba en la base de datos oficial. La verdad, cuando apareció en la pantalla, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El nombre, la foto, el rango, era ella. Era real. De repente, la celda, la estación, todo se sintió pequeño y precario. El sistema que él servía, y al que a menudo se sentía abrumado, estaba a punto de tambalearse por su propia negligencia y sesgo. Afuera, en la oficina del teniente García, el teléfono sonó con una insistencia inusual. Era una llamada transferida desde el despacho del jefe de policía, quien a su vez la había recibido de una fuente que sonaba alarmada y autoritaria. Tenemos un problema, teniente. Un problema muy gordo. Acaban de llamarme del Pentágono. Preguntan por una General Ramírez, que, al parecer, está bajo nuestra custodia. García, un hombre curtido y cínico, rió entre dientes. ¿El Pentágono? ¿Una general? Señor, aquí solo tenemos a una tal Ramírez, arrestada por un par de imbéciles de Miller y una novata por alteración del orden. Parece una simple ciudadana. La voz al otro lado de la línea se hizo más severa. No es una simple ciudadana, teniente. Le repito, el Pentágono. Y sonaba furioso. El humor de García se desvaneció. Una general. ¿Bajo custodia? La incredulidad se transformó en una punzada de pánico. La noche de la comisaría, que prometía ser rutinaria, estaba a punto de volverse un torbellino. El teniente García colgó el teléfono, su mano todavía aferrada al auricular como si fuera un salvavidas. El silencio que siguió en su oficina era más ensordecedor que el timbre de la llamada. Una general. ¿Cómo era posible? Sus ojos recorrieron la lista de arrestos recientes, deteniéndose en el nombre Ramírez. Los cargos. Disturbio del orden. Desobediencia a la autoridad. Pura rutina. Un caso más de un oficial de patrulla con demasiado celo. Pero el Pentágono no llamaba por un simple altercado en un vestíbulo de apartamentos. Había un abismo entre la insignificancia del incidente reportado y la magnitud de la llamada recibida. García se levantó de su silla, su mente dando vueltas. Pensó en Miller, su oficial de confianza, un hombre que siempre se había jactado de su instinto para detectar problemas, especialmente entre las minorías. Demasiado a menudo, ese instinto era una simple manifestación de su propio sesgo. La idea de que Miller había arrestado a una general del ejército por un disturbio era tan descabellada que rozaba la comedia negra. Si no fuera por las implicaciones potencialmente catastróficas, García salió de su oficina, su paso era más rápido y urgente de lo habitual. Se dirigió al área de detención, donde el abogado Daniel Vargas estaba ahora de pie junto a la celda de la general Ramírez, la cara pálida y una expresión de asombro aún pegada a su rostro. Cuando García se acercó, Daniel se enderezó. «Teniente García», dijo, su voz tensa. «Creo que tenemos un problema grave aquí».
Mi cliente, la señora Ramírez, ha declarado ser la general de brigada Elena Ramírez. García se detuvo en seco, su mirada alternando entre Daniel y la mujer en la celda. Ella estaba sentada con la espalda recta, sus ojos observándolo con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. No había miedo en ellos, sino una evaluación tranquila y penetrante. La general había observado las transiciones de poder, el pánico de los subalternos ante un error monumental, había visto la arrogancia transformarse en sumisión. Estaba observando la danza. «Enséñeme la identificación», ordenó García, su voz tratando de sonar autoritaria, pero con un matiz de desesperación. Daniel extendió la tarjeta de identificación militar que había recuperado de las pertenencias incautadas. Era una tarjeta de aspecto sobrio, con la foto de Elena, su nombre, y el rango en letras claras. El corazón de García dio un vuelco. La imagen no mentía. Era la general. La incredulidad que había sentido al teléfono se transformó en una ola fría de terror. Había un protocolo estricto para lidiar con el personal militar, mucho más con un oficial de tan alto rango, y lo habían violado todo. Cada regla, cada muestra de respeto. El sistema estaba a punto de morder su propia mano. La cara del teniente García se blanqueó mientras sus dedos se aferraban a la identificación militar. Una fina capa de sudor frío cubrió su frente. La foto de Elena Ramírez, en uniforme de gala, con una mirada de acero y una hilera de condecoraciones en el pecho, era inconfundible. Su mente corrió a través de los procedimientos, las advertencias, las repercusiones. Un oficial de tan alto rango no solo no podía ser arrestado por cargos tan triviales, sino que su detención, sin la notificación y el permiso adecuados, era un incidente diplomático en potencia, una vergüenza para el departamento y, posiblemente, un desastre para su propia carrera. La general Ramírez lo observó, un brillo apenas perceptible de algo parecido a la satisfacción en sus ojos. No era una satisfacción por su desgracia personal, sino por la inevitable confrontación que se avecinaba, una confirmación de la falla sistémica. «Lo lamento, general», balbuceó García, la voz apenas un susurro. La autoridad que momentos antes lo había definido se había desvanecido, reemplazada por una humillación palpable. Esto es un error terrible. Por favor, general, entienda que mis oficiales no sabían». La general Ramírez se levantó de la litera, su movimiento fluido y controlado a pesar de las esposas. El hierro que oprimía sus muñecas parecía ahora un insignificante adorno. «Oficial», dijo, su voz grave y resonante, cada palabra pesando en el aire. «Su ignorancia no es mi problema. Su juicio sí lo es. El trato que recibí, el desprecio, la suposición de que por mi aspecto, mi identidad, yo era menos que digna de una explicación, es el problema. No fui tratada como una ciudadana, ni siquiera como una persona, sino como una molestia a erradicar». Sus palabras eran un puñal, no por su volumen, sino por la fría lógica y la inquebrantable verdad que contenían. Daniel Vargas, el abogado, observaba la escena, sintiendo el cambio de poder tan abrupto que era casi físico. Era como ver un maremoto, la insignificante ola inicial que crecía y se convertía en una fuerza imparable. La general no estaba gritando ni haciendo una escena, simplemente estaba declarando los hechos, y esos hechos eran devastadores para la credibilidad de la estación de policía. Los oficiales Miller y Roos, atraídos por el alboroto o llamados por otro colega alarmado, aparecieron en el pasillo, sus caras reflejando la misma confusión inicial que García había experimentado. Cuando vieron la identificación en la mano del teniente y la expresión de horror en su rostro, la realidad se les vino encima. Los ojos de Miller se encontraron con los de la general. En ellos ya no vio a la mujer problemática, sino a una figura de autoridad
que él había subestimado, humillado, y ahora, sin duda, enfurecido. Su piel se puso cerosa, y el nudo en su estómago se apretó. El juego de poder había terminado. La general Ramírez estaba de pie, el epítome de la dignidad y la fuerza, en el centro de la institución que había intentado aplastarla. El teniente García, con la frente perlada de sudor frío, balbuceó órdenes. Libérenla, ahora mismo. Quítenle esas esposas. Con cuidado. Su voz, normalmente firme, se quebró por el pánico. Miller, con las manos temblorosas, se acercó a la celda. El clic metálico de las esposas al abrirse sonó como una campana liberadora en el silencio tenso de la estación. Elena frotó sus muñecas, una acción instintiva que no buscaba compasión, sino la simple recuperación de la libertad física. No había prisa en sus movimientos, solo una deliberada calma. Mis pertenencias, dijo, su voz tranquila pero implacable, y mi identificación militar. García asintió frenéticamente. Sí, general. Por supuesto. Todo está siendo recuperado en este momento. Se volteó hacia Daniel Vargas. Abogado, ¿puede acompañar a la general para asegurarse de que todo esté en orden? Daniel, aún asombrado, asintió y se colocó al lado de Elena. Juntos, observaron cómo el oficial que había revisado sus pertenencias regresaba apresuradamente con sus pocas posesiones. Las gafas, el reloj, la billetera. Elena tomó la billetera, la abrió y sacó su identificación militar, examinándola como si comprobara su autenticidad. Así que, oficial Miller, dijo Elena, dirigiéndose directamente al hombre que la había arrestado. Miller se encogió, su rostro una máscara de vergüenza y miedo. General, apenas pudo articular. Usted asumió que mi presencia, mi idioma, mi color de piel eran indicadores de una amenaza, de una falta de respeto, de un disturbio. No se molestó en escuchar, en verificar, solo vio lo que quiso ver. Su voz no elevó el tono, pero cada palabra resonó con una acusación silenciosa y demoledora. Su prejuicio, oficial, lo cegó, y casi le cuesta la carrera. Miller bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Yo solo seguía el protocolo. El protocolo que usted mismo interpreta con sesgo, replicó Elena, una sombra de ira contenida en sus ojos. El protocolo no exige la humillación ni la ignorancia deliberada. Exige respeto y una aplicación justa de la ley. La agente Ruiz, que había observado todo en silencio, se acercó. General, dijo, su voz suave, casi un susurro. Yo lo lamento. Yo sentí que algo no estaba bien, pero no dije nada. Elena la miró, sus ojos suavizándose por un instante. El silencio también tiene un costo, agente, a veces el más alto. Elena se giró y caminó hacia la salida, su paso firme y decidido. La estación, que antes le había parecido un laberinto opresivo, ahora se sentía como un escenario de su propia vindicación. La batalla individual estaba ganada, pero la guerra más grande contra el sesgo sistémico apenas había comenzado. El aire fresco de la madrugada en las calles de la ciudad nunca le había parecido tan dulce. Elena respiró profundamente, el aroma del ozono después de la lluvia mezclado con el tenue olor a gasolina y asfalto. Daniel Vargas la acompañaba, aún visiblemente afectado por los acontecimientos de la noche. General, no sé qué decir. Lo siento muchísimo por lo que le hicieron. Es inaceptable. Elena lo miró, una sonrisa triste en sus labios. No es necesario que lo sienta, señor Vargas. Usted hizo su trabajo, y lo hizo bien, incluso cuando el sistema no lo hacía. Esto no se trata de mí, o al menos, no solo de mí. Se detuvo, sus ojos fijos en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. Esto se trata de cada persona que no tiene un pentágono, que llame por ellos,
de cada joven latino o afroamericano que es tratado como sospechoso antes de ser tratado como ciudadano, de cada mujer que tiene que luchar el doble por el mismo respeto, la misma autoridad. Su voz, aunque contenida, vibraba con una pasión profunda. Había visto a innumerables soldados, hombres y mujeres de todas las etnias, que se habían enfrentado a formas más sutiles, pero igualmente corrosivas, de prejuicio. Había luchado en los pasillos del poder para abrir puertas, para ser una voz para aquellos cuyas voces eran silenciadas o ignoradas. Esta noche ella misma había sido esa voz. La humillación personal era solo un eco de una injusticia mucho mayor, una que se tejía en el entramado de la sociedad. Fui criada para servir, para proteger y para liderar, continuó Elena, su mirada ahora más allá de Daniel, hacia un punto distante en su memoria. Y parte de ese liderazgo es enfrentarse a la hipocresía, incluso cuando viene de donde menos se espera. En un uniforme se espera que seas un símbolo de justicia y orden. Pero, ¿qué pasa cuando los que visten el uniforme son ciegos a su propio sesgo? Las palabras eran menos una pregunta retórica y más una declaración. Una promesa silenciosa de que esta experiencia no sería en vano. La ira que había sentido al principio, la indignación por el trato recibido, se había transformado ahora en una determinación fría y acerada. Su mente ya estaba planeando, no una venganza, sino una estrategia. Esta noche era un caso de estudio, una evidencia innegable de la necesidad de un cambio profundo, no solo en la comisaría local, sino en la mentalidad colectiva que permitía que tales incidentes ocurrieran impunemente a aquellos sin influencia. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y reuniones a puerta cerrada para el departamento de policía. La repercusión de la detención de la general Ramírez fue, como había temido el teniente García, catastrófica. La llamada del Pentágono había escalado rápidamente a niveles superiores, involucrando al jefe de policía, al fiscal de distrito e incluso a la alcaldesa. La historia, aunque no fue publicada en los medios de comunicación por el carácter clasificado de algunas de las operaciones de la general, se filtró a través de los círculos internos, creando un escándalo silencioso que resonó en cada pasillo de la autoridad. El oficial Miller fue suspendido sin sueldo, y se le inició una investigación interna por conducta inapropiada y uso excesivo de autoridad. La agente Reese, a pesar de su silencio inicial, recibió una reprimenda severa y fue reasignada a tareas administrativas, con la advertencia de que su falta de acción no sería tolerada en el futuro. El mensaje era claro. El sistema, aunque a menudo lento y reacio, podía ser forzado a actuar cuando las consecuencias de su inercia eran demasiado grandes para ser ignoradas. Para Elena, la vindicación no fue un grito de triunfo, sino una confirmación sobria. No buscaba la ruina de los oficiales, sino una lección, una demostración de que el poder podía y debía ser usado para corregir la injusticia. Ella misma había sido llamada a reuniones de alto nivel, donde, con su impecable uniforme y su inquebrantable aplomo, relató los hechos de la noche. Su testimonio no fue una queja, sino un análisis frío y preciso de cómo el sesgo implícito y la falta de juicio habían llevado a una escalada innecesaria y a la violación de los derechos de un ciudadano independientemente de su rango. No es solo una cuestión de rango o de estatus, declaró Elena en una de esas reuniones, sus palabras resonando en la sala. Es una cuestión de humanidad, de ver a cada persona, sin importar su origen, su apariencia, como alguien digno de respeto y de un trato justo. Los rostros de los hombres y mujeres en la sala, figuras de poder y autoridad, mostraban una mezcla de incomodidad y una comprensión forzada. No era una victoria total, lo sabía, pero era una grieta en el muro, una abertura por la que la luz de la verdad podía empezar a colarse.
La ironía no se le escapaba. Tuvo que ser una general, alguien con un poder institucional inmenso, quien expusiera la vulnerabilidad y el sesgo de la institución. Y aún así, esta no era su batalla final, sino el inicio de muchas otras. La general Elena Ramírez regresó a su rutina, pero ya no era la misma. Cada interacción, cada mirada, cada conversación estaba ahora teñida por la conciencia de la noche en la celda. La experiencia había sido una prueba, una confirmación de su resiliencia, pero también un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia para aquellos que no poseían su autoridad o su voz. Se la veía más activa en iniciativas de diversidad dentro de las Fuerzas Armadas. Su testimonio personal, un arma poderosa en las charlas sobre el sesgo implícito y la inclusión. Su historia, aunque no contada en los titulares, se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de ciertos círculos, un relato aleccionador sobre la arrogancia y la subestimación. El incidente en la comisaría había sido una confrontación directa con la injusticia, un momento en el que las dinámicas de poder se invirtieron drásticamente, exponiendo la podredumbre latente bajo una fachada de orden. Elena no se regocijaba en la caída de sus captores, sino en la posibilidad que su experiencia abría para otros. Se sentía empoderada no por el poder de su rango, sino por la verdad de su experiencia y la determinación de usarla. Sus ojos, antes marcados por la ira contenida, ahora llevaban un brillo de vindicación, pero también de una comprensión más profunda de la batalla que se libraba a diario. Sabía que un solo incidente, por dramático que fuera, no erradicaría siglos de prejuicios. Pero era un comienzo, era una chispa. El sol se alzaba ahora por completo sobre la ciudad, bañando los rascacielos con una luz dorada. Elena estaba de pie en su balcón, el uniforme inmaculado, el viento acariciando su rostro. Pensó en las innumerables historias de aquellos que habían sido silenciados, de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hacer que sus voces fueran escuchadas. Su lucha no había sido solo por su propia dignidad, sino por la dignidad de todos ellos. El camino por delante era largo, lleno de desafíos, pero la general Elena Ramírez, la mujer que había sido subestimada y encarcelada por un sistema ciego, estaba lista. Su misión no era solo en el campo de batalla, sino en el corazón mismo de la justicia. Un paso, una voz, una vida a la vez.